Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a las píldoras de cine que hago aquí en YouTube. Bueno, hoy no es una píldora de cine, hoy es más bien hablando en serie. ¿Por qué? Porque voy a hablar de la segunda temporada de Historias para no dormir. Ya sabéis que es este remake o reboot, no sé cómo se llamaría, ¿no? En ese sentido, que Amazon Prime Video y Televisión Española están haciendo de las viejas historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador. Ya os hablé un poco el año pasado de la serie original, lo tenéis en la lista de reproducción de Hablando en Serie, y también os hablé de la primera temporada, ¿no? De los 4 primeros episodios que se hicieron el año pasado. Bueno, pues ahora, como regalo de cumpleaños, el 28 de octubre, se estrenó la segunda temporada de estas nuevas historias para no dormir, que consisten igual que en la primera temporada, ¿no? Es 4 directores pues, de renombre, importantes, ¿no? En lo que es en el cine español, y actores también de, de mucho peso que, bueno, readaptan, como ya os he dicho, esas viejas historias para no dormir. En este caso han sido 4 historias también, ¿no? El trasplante, eh, por Salvador Calvo, que bueno, es el que hizo la película esta de Adu, que ganó el Goya hace un par de añitos, y que, bueno, pues él hace una historia que es ambientada en un futuro, pues yo diría que no muy lejano, realmente, en la cual se puede trasplantar absolutamente no, todo. O sea, podemos trasplantar pues, un brazo, una pierna, una nariz, igual que el hígado, el bazo, eh, mm, todo, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sociedad se divide en los donantes y en los que reciben ese, esos órganos o esas partes del cuerpo de cada una de las personas, ¿no? Los que tienen mucho dinero o los que tienen dinero son los que, digamos, se rejuvenecen, que cuando van llegando un poco a viejos, pues lo que consiguen es eso, volver a tener un cuerpo de veintitantos, 30 años, y volver a vivir pues como se vivía con esa edad. Y los más necesitados pues se ven obligados exactamente a ir poco a poco desprendiéndose de partes de su cuerpo, ¿no? Por una cuestión de supervivencia. Pero al final también es lo que ocurre. Si empiezas con una parte, pero es que vas continuando, al final te vas a quedar sin nada en ese motivo. Es una historia más de historia para pensar, como las definía el propio Chicho Ibáñez Serrador en su tiempo, más que como una historia para no dormir. No es una de esas historias que causan miedo, pero es eso, te hace reflexionar un poco pues, hacia el futuro, que estamos yendo, ¿no? Y si en los años 60 ya se planteaba eso, y hoy en día tenemos, vamos, muchos trasplantes de muchas cosas que se pueden hacer, pues realmente no estamos tan lejos de, de hacer eso, ¿no? De que la gente, el que quiera, no va a envejecer. O el que quiera, el que pueda, mejor dicho, no va a envejecer. Porque va a ser siempre joven, porque se va a ir, digamos, cambiando la funda, ¿no? Del, de lo que es el cuerpo. Eso puede también hacer que se viva muchos más años en ese sentido. Entonces, es una buena historia. Está interpretada por Javier Gutiérrez. También sale esta actriz que es anciana, de la que se avecina, ¿no? Que se llama Petra, que podemos estar más acostumbrados en papeles cómicos, pero aquí hace un papel muy serio. Ya viene mucho del teatro, ha hecho muchísimo teatro, también ha hecho cine. Y la interpretación que hace es memorable. Creo que es, eh, sin, sin, sin,
sin, ¿cómo lo digo? Sin, es la mejor historia, creo que es la mejor historia. No, y eso es lo que un poco a mí me decepciona de esta temporada. Claro, esta, que es una historia más de pensar que no una historia de miedo, de suspense, es la más interesante de cómo está planteada, cómo está hecha, en lugar de las otras. Entonces, eso es un poco lo que quiero venir a decir que no me salía en ese sentido. A ver cómo os comentaba un poco eso. La segunda historia, dirigida por Jaume Balagueró, ¿eh? El televisor. Pues, todo el mundo hemos visto el televisor, ¿no? De Chicho Ibáñez Serrador. Esto se hizo en los años 70, se incluyó dentro de lo que es Historias para no dormir, pero digamos que era un programa, un especial, un capítulo especial, aparte de eso, ¿no? Pero se incluyó también y forma parte de todas las historias para no dormir. Y el televisor con Narciso Ibáñez Menta era una obra maestra. Y aquí el problema que le veo yo al televisor es que, claro, lo tienes que trasladar a la época de hoy en día. En lugar de ser la televisión en sí, con la programación, es con un circuito de, de vigilancia interna de una casa, ¿no? Que allí pues el protagonista se empieza a obsesionar y que ve cosas, la familia no lo cree, empiezan a tener miedo de él, y todo ese proceso. O sea, realmente es lo mismo que el televisor, que la película, que la que dirigió Chicho Ibáñez Serrador en los años 70, pero eh, para mí no termina de funcionar. Eh, Te creaba una ansiedad la historia original que aquí cuesta mucho realmente creerse esa parte. Y yo no sé vosotros, si habéis visto las películas para no dormir, tengo una sensación de que me recuerda más a La habitación del niño, esta que dirigió Ale de la Iglesia para películas para no dormir, más que al propio televisor, en ese sentido. Entonces, y luego veo que tiene un final un poco abrupto, eh, sin desvelar nada, evidentemente, ¿no? Veo que tiene un final que pues, no me convence, que es como diciendo, ya se ha llegado aquí y ¡pum! Y aquí hay que cortar así por metraje, porque todas las historias duran unos 50 minutos. En la temporada anterior habían algunas de 1 hora y 5, otras de 40 y tantos. Mm, digamos que cada historia necesitaba su tiempo. Y aquí parece que todas tenían que tener la misma duración. Y no sé si eso ha sido también un poco un problema en ese sentido. La tercera historia es La pesadilla, de Alex Wellington, una joven directora que también ha hecho mucha publicidad, ha hecho bastantes cosas. Y aquí, digamos que le da la ambientación, esa más clásica de terror, poco gótica, ¿no? Como más ambientada pues en el siglo XVI, así, ¿no? Un poquito en ese sentido, pues igual que la historia original. Claro, en ese sentido, esta historia está muy bien recreada, no da esa sensación de estudio uno que tienen las historias clásicas, pero me parece que se pasa un poco de clásica en ese sentido, o sea que innova poquito, y le falta también algo, ¿no? En cuanto a su resolución. Entonces, bueno, tampoco, no sé, se me ha quedado un poquito coja en ese sentido. Eh, la historia original está bien, es una historia pues entretenida, pero tampoco digamos que es la mejor, ¿no?
de historias para no dormir, pero era una historia muy simpática, muy clásica de asustar a lo que es al espectador de la época, ¿no? A generar toda la tensión durante la primera parte del capítulo y luego hacia lo que desemboca la segunda parte. Y aquí lo mismo, te va a contar lo mismo, pero no me termina de atrapar en ese sentido. Y luego está La Alarma, que la dirige Nacho Vigalondo, que para mí La Alarma de Chicho Bañez Serrador me parece de sus mejores historias, me parece una pasada. Y aquí, bueno, pues es algo más, es un trocito, es como si ya se hubiera desatado absolutamente todo. O sea, lo que te contaba la historia original es que un científico, digamos, activaba una alarma que hacía que vinieran los extraterrestres, ¿no? Entonces, porque ya dice, bueno, ya hemos llegado a averiguar esto, cómo se desactiva, cómo, digamos, entre comillas, funciona sin quererlo, sin saber realmente lo que es, y a partir de ahí, pues dices, no sabemos lo que nos espera. Y aquí lo que parece un poco es el principio del Eternauta, del cómic del Eternauta, donde empieza a haber una nevada y esa nevada, esa nieve mata a la gente, pues aquí lo que parece que en el exterior hay una lluvia como ácida que, que acaba con la gente, en ese sentido. Entonces, pero claro, todo eso no lo vemos, es el interior de una casa donde los que viven ahí, Roberto Álamo, por ejemplo, pues acogen a Areces, a Javier Gutiérrez, a Javier Gutiérrez, perdón, a Javier Gurruchaga, en fin, a todo el reparto de esa historia. Y es un poco todo lo que sucede dentro de esa casa y de esa convivencia. Entonces, yo esa historia, que ya os digo que es de mis favoritas de las originales, me la hubiera imaginado, yo me la imaginaba de otra forma. Entonces, por ahí que sea más una especie de Eternauta, no me termina de convencer. Entonces, no sé, la sensación que tengo de estas historias para no dormir, de esta segunda temporada, que se me ha quedado un poquito coja. Que si la del trasplante es la mejor historia, eh, pues creo que hay algo que en estas cuatro, en estos cuatro historias, en estos cuatro relatos, que no me termina de convencer. La dirección en general está bien, las actuaciones están bien, la producción está cuidada, sin tener mucho presupuesto en ese sentido, las historias, pero están bien llevadas a los tiempos de hoy en día. Pero me falla algo. Entonces, no lo sé. Aún así, sí que deseo que haya la tercera temporada de Historias para no dormir, que nos llegue el próximo Halloween y no sé, con otros directores que no sé deciros quién puede ser, pero molaría mucho Carlos Bermud, por ejemplo, ¿no? Que rodara una de las historias. No sé si la vuelta de Ale de la Iglesia, ya que ha vuelto también en la primera temporada Paco Plazas y en esta Jaume Balagueró, pues, por ejemplo, que Ale de la Iglesia dirigiera otro episodio. Y no sé, algún otro de estos directores que estén acostumbrados un poco al género del fantástico o del thriller, o sea, un Alberto Rodríguez, alguien así, pues que hicieran también su particular historia para no dormir, de las que hay todavía pendientes eh, de grabarse, ¿no? De rodar o readaptar, al menos de las originales. Luego, sabéis que también había muchas historias para no dormir que eran eh, eh, adaptaciones, ¿no? De relatos pues, de Poe, de Bradbury y de otros autores. Así que, bueno, pues esto es un poco la opinión que tengo de Historias para no dormir, de la segunda temporada, disponible en Prime Video. Eh, es interesante, pero no me termina de convencer la temporada. No sé, le daría un 5 sinceramente, un aprobado, y ya está.
Así que nada, si la vais a ver, si la habéis visto, pues decidme qué os parece en la caja de comentarios y pues eso, suscribiros, darle like y todo eso. Así que nada más, un saludito y adiós.